Los pies son importantes portadores de información. Por un lado, revelan tu intención de seguir hablando o de finalizar la charla. Revelan hacia dónde te diriges y es un maravilloso detector de mentiras. ¿Cuáles son las posiciones que como orador tienes a tu disposición? ¿Cómo colocar los pies? Tienes la postura de respeto, que lo único que está demostrando es una actitud neutra. Esta postura de respeto que dice que mantengas las piernas y los pies juntos. No es la más recomendable, es un poco incómoda porque te tambaleas. Después también tienes la postura de las piernas abiertas, las piernas separadas, y lo ideal es que los separes a la misma distancia que tus hombros. Es una postura de dominio. Otra postura muy recomendable es la postura que mantiene un pie adelantado sobre otro, manteniendo las piernas separadas. Esa postura te da estabilidad y evita el talonamiento. Te permite moverte en un espacio pequeño, poniendo un pie de pivote. Una de las posturas que debemos evitar y que es más frecuente en mujeres es la del cruce de tobillos o el enroscamiento de una pierna sobre otra. ¿Por qué? Porque es reveladora de una represión o de una emoción negativa y no debemos hacer eso. Si observamos que nuestra audiencia tiene los tobillos cruzados o las piernas enroscadas una sobre otra o a las patas de la silla, ¿cómo logramos sacarles de esa situación negativa? Formulándoles una pregunta positiva.